Bueno, pues buenos días de nuevo, buenas tardes también a aquellos que nos sigan posteriormente online y a aquellos que nos están siguiendo también a través de la plataforma online de la Fundación en este curso sobre las relaciones Unión Europea-América Latina en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea. Pasamos ya al bloque 2 de esta jornada que hemos titulado Proyecto de Sociedad y Desafíos del Mundo de Hoy. Y para empezar este bloque vamos a empezarlo con Pamela Aróstica Fernández. Ella es investigadora senior en el Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina. Es investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora de la Red China y América Latina sobre enfoques multidisciplinarios, RECAEN. Lamentablemente no nos puede acompañar de manera presencial, pero hará su intervención online, más o menos de unos 30 minutos, dejando 10 minutos para luego que las preguntas que puedan surgir. Espero que nos haya estado siguiendo en las anteriores intervenciones, que quizás la han también contextualizado la situación en la que estamos y el marco en el que estamos trabajando. Este bloque lo vamos a dedicar a 3 temas fundamentales que creemos en este proyecto de sociedad y desafíos del mundo de hoy. Y en el caso de Pamela Aróstica, ella se va a centrar en el desafío de la seguridad alimentaria. Así que, Pamela, si me puedes escuchar, yo te veo ya en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, te escuchamos y te vemos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a la Fundación Yuste, también a la Fundación EULAC y la Universidad de Extremadura, a los organizadores, patrocinadores de esta escuela de verano, y saludar también a la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. Yo soy chilena y los saludo desde Berlín. Tengo una presentación en PowerPoint, me gustaría ir a ella para comenzar a abordar este tema sobre el desafío de la seguridad alimentaria. Ponemos la presentación, un segundito, que en cuanto esté en pantalla, ya la tenemos en pantalla. Bien, si quieres, Susan, la pones como pantalla completa, por favor. Bien, la siguiente. Bueno, esta presentación tiene 6 puntos. Primero voy a hacer una introducción, luego voy a adentrarme en los desencadenantes de la inseguridad alimentaria, vamos a comprender qué significa, luego voy a analizar las repercusiones en Latinoamérica y las asimetrías en seguridad alimentaria a partir de la guerra en Ucrania. El cuarto punto es el factor China, demanda y seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. El punto 5 es cómo fomentar el diálogo y la cooperación en seguridad alimentaria entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. En las conclusiones voy a hacer algunas proyecciones y analizar posibles escenarios en este tema. La siguiente, por favor. En la introducción, en primer lugar, preguntarnos lo básico, ¿qué es la seguridad alimentaria? Esto fue definido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, la fuente es la FAO, y la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Esta definición plantea 4 dimensiones claves para la seguridad alimentaria y para que se cumpla este concepto deben desarrollarse simultáneamente. La siguiente, por favor. Acá tenemos, en primer lugar, para tener seguridad alimentaria es necesaria la disponibilidad física de los alimentos. Eso significa que la seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la oferta dentro del tema de seguridad alimentaria y en función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto. También es necesario tener un acceso económico y físico a los alimentos. Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí misma no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. Hay otros factores que también intervienen en ello, como por ejemplo en materia de ingreso o el diseño de políticas. Un tercer aspecto, una tercera dimensión para tener seguridad alimentaria es la utilización de los alimentos.
la que normalmente se entiende como la forma en que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. Y la cuarta dimensión es la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. La siguiente, por favor. La seguridad alimentaria, yo diría que en estos momentos es uno de los temas más relevantes en las relaciones internacionales. Me gustaría en esta introducción hacer un breve outlook, un breve panorama sobre la realidad mundial actual. El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó a 828 millones en 2021, lo que representa un incremento de 46 millones más que en 2020 y de 150 millones más que en 2019. El porcentaje de personas afectadas por el hambre se disparó el 2020 y siguió aumentando el 2021 hasta abarcar 9,8% de la población mundial. El 2021, aproximadamente 2.300 millones de personas, eso es casi el 30% de la población mundial, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. 350 millones de personas más que antes de la pandemia del COVID-19. Y cerca de 924 millones de personas, 11,7%, afrontaron niveles graves de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de 207 millones en 2 años. Este panorama, que por supuesto es bastante sombrío, está en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo del 2022. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desencadenantes fundamentales de la inseguridad alimentaria? En primer lugar, los conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania, también las condiciones climáticas adversas, como el cambio climático, sequías, inundaciones que ponen en riesgo los cultivos, etc. También acontecimientos inesperados, como fue la pandemia del COVID-19, crisis económicas que conllevan desempleo, aumento en los precios de los alimentos, crisis políticas, inestabilidad política, descontento social, desigualdades. En definitiva, como lo plantea la FAO el 2021, la crisis alimentaria no es una sola crisis, sino una sucesión de crisis. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ir al punto sobre la guerra en Ucrania, la repercusión en Latinoamérica y las asimetrías en seguridad alimentaria. En primer lugar, Ucrania tiene un 68% de tierras negras, tierras fértiles, una potencia agrícola que, por supuesto, a partir de este conflicto, se marca un punto de inflexión porque al frenar su capacidad productiva altera los precios y la distribución mundial de los alimentos. Además, en perspectiva geopolítica, no solamente está el tema de que tiene tierras fértiles, sino que también es un estado bisagra entre Europa y Asia, aspectos claves para las grandes empresas agroalimentarias occidentales, denominadas corporatocracias, comerciantes de la envergadura de Monsanto, entre otras. En tercer lugar, también Ucrania es el granero de Europa y paulatinamente también lo ha comenzado a hacer de China. Es un exportador principal de cereales y biodiesel. A partir de este conflicto se marca un punto de inflexión, en primer lugar en Europa y en el caso de Alemania, donde yo vivo, comenzó todo un debate con respecto a la seguridad alimentaria, a cuáles podían ser otras fuentes de abastecimiento, y por supuesto América Latina cumple un rol en el escenario internacional muy importante en este plano. La siguiente, por favor. A partir de este conflicto pudimos ver una escalada de precios en los productos de la canasta básica derivados de esta guerra agraria en Ucrania. Esto significó retos para los países más pobres de América Latina, de Haití, países que conforman también el Triángulo Norte. Disparidades sociales se acrecentaron, los flujos migratorios también se empinaron a gran escala,
También comenzó una venta y alquiler de suelos productivos a empresas multinacionales y también potencias extraterritoriales. Esto genera desplazamientos forzados, erosión de tierras cultivables, violencia rural, apropiamiento de las fuentes hídricas también. Y hay una alza en los precios de las semillas y de los fertilizantes. También en los primeros meses de este conflicto pudimos ver escasez de fertilizantes y en algunos casos tal vez más extremos en América Latina, como el caso de Chile, era posible también observar la gran dependencia de fertilizantes y una producción baja o casi mínima de esto. Por tanto, comenzaron de manera urgente negociaciones entre distintos países productores agrícolas con los proveedores de este tipo de insumos a precios muy superiores a los anteriores. La siguiente, por favor. Acá me voy a detener un poco más. Bueno, en el punto anterior ya comenté que a partir de la guerra en Ucrania se produce un punto de inflexión entre los distintos debates que se generan en torno a esta guerra. Uno clave es con respecto a los proveedores, pero también hay un debate igualmente importante que tiene que ver con el factor China en América Latina, la demanda y la seguridad alimentaria en la región de este actor que cada vez y de manera creciente está más presente en la región. Es una demanda increciendo, donde en comparación, y eso lo voy a ver en próxima lámina, vamos a hacer un poco de análisis comparado en un nuevo escenario geopolítico con respecto a la Unión Europea y Estados Unidos y su rol en América Latina. Pero en este punto me gustaría recalcar que China, desde hace muchos años, en su primer libro blanco, en 1996, comenzó a implementar una estrategia de autosuficiencia alimentaria. Comenzó a invertir fuertemente en no solamente al interior de China, donde el porcentaje de tierra cultivable es bastante bajo, solamente tiene un 8% de tierra cultivable. Comenzó a invertir en otros países extrarregionales y mucho más allá de su entorno más cercano, que es el Asia, sino que en Latinoamérica. Esto fue claramente desde fines de los 90 hasta ahora. Comenzó este proceso de adquirir tierras fértiles en distintas partes del mundo, de adquisición y acumulación para asegurar el acceso a alimentos y materias primas, recursos naturales. En el caso de Ucrania, China compró tierras el 2014 en una región que se llama Dnipro, territorio del tamaño de Bélgica, agregando infraestructura de transporte, mayor conectividad y también mediante préstamos para el desarrollo. Préstamos, obviamente, entre comillas, porque también son para desarrollar infraestructura que lo beneficia también, a sí mismo, tanto en plano terrestre como marítimo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué América Latina en el plano de la seguridad alimentaria es clave? China comenzó una estrategia bastante compleja y al mismo tiempo multidimensional en Latinoamérica a nivel multilateral, regional, nacional y también a nivel de la paradiplomacia. Ya en el año 96 dejaba en claro la relevancia de asegurar el acceso a alimentos como algo prioritario. En ese sentido fue desarrollando una política exterior hacia la región muy proactiva y muy distinta también a lo que había impulsado anteriormente potencias como Estados Unidos o las potencias tradicionales de Europa. Era una estrategia muy basada en algunos conceptos importantes,
más bien yo diría de horizontalidad, que lo voy a tratar en la siguiente slide, pero comenzó a desarrollar una estrategia de asociaciones a distinto nivel. Hay asociaciones estratégicas, hay asociaciones estratégicas integrales y hay un nivel más alto que es de asociación estratégica de cooperación integral. Esto es parte de un plan macro geoestratégico plasmado no solamente en el libro blanco, en 2 libros blancos, sino que también en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay como para poder llegar al estatus de cooperación estratégica integral, los países que firman este acuerdo tienen que estar, digamos, coordinados con China a nivel de distintos ministerios claves, como por ejemplo ministerios de Agricultura, entre otros, Ministerio de Energía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Planificación. Normalmente tienen reuniones con contrapartes chinas de coordinación, son reuniones periódicas y son parte de estas estrategias, bueno, de este acuerdo de asociación de cooperación estratégica integral. Por lo tanto, lo que quiero decir es que China ha desarrollado desde ya más de 2 décadas una estrategia para tener como partner y proveedor a América Latina en un tema tan importante como la provisión de alimentos y recursos naturales y también recursos energéticos. De hecho, la inversión extranjera directa de China es en estas áreas estratégicas, como recursos naturales, infraestructura, energía y conectividad, telecomunicaciones. Y en este sentido me gustaría poner un ejemplo que es una de las inversiones más importantes que está impulsando China en este momento en América Latina, que es el megapuerto de Chancay, en Perú, que se proyecta que va a estar listo el segundo semestre del 2024. Y obviamente uno de los objetivos claves es poder aprovisionarse de sus proveedores del cono sur hacia China por medio de este puerto. La relevancia de América Latina y el Caribe, bueno, ya lo he dicho, asegurar el acceso a las fuentes de alimentos, recursos naturales y energía. También arrienda o adquiere tierras en el formato también de alianzas o joint venture con contrapartes o actores locales. Y bueno, América Latina y el Caribe es una fuente fundamental de alimentos y también es una reserva mundial de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Me gustaría en este punto hacer algunas proyecciones hacia el 2035 en base a proyecciones del Foro Económico Mundial del 2021. China en este momento es el primer socio comercial de la mayoría de los países de Sudamérica y esto va, digamos, escalando. Obviamente de Sudamérica porque ahí encuentra economías complementarias. En el caso de México es más distinto, es diferente porque México es una economía que compite con China. Una de las proyecciones es muy interesante porque luego de Estados Unidos, que es el primer socio comercial, viene China. Pero si el comercio sigue avanzando al ritmo que está y que indican las proyecciones, es muy probable que el primer socio comercial de la región al corto plazo sea China. La expansión comercial de China en la región en las últimas 2 décadas ha pasado de 7.000 millones de dólares a 64.000 millones de dólares entre 2000 a 2020. Pero se proyecta que el 2035 pueda llegar a más de 700.000 millones en base a las proyecciones del Foro Económico Mundial. Bueno, hace 2 décadas atrás el principal socio era Estados Unidos, pero claramente se proyecta que China se va a posicionar en el corto y mediano plazo.
Y esto también, obviamente, tiene implicancias para la provisión de alimentos y asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria de China, que tiene también una clase media creciente y cada vez con mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, esto también plantea un desafío para otros actores como Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a sus proveedores. La siguiente, por favor. Punto 5. ¿Cómo fomentar el diálogo y la cooperación en seguridad alimentaria entre la Unión Europea y América Latina? Y yo agregué en un nuevo escenario geopolítico. Acá me gustaría hacer un breve análisis sobre las relaciones asimétricas de América Latina con estos actores. Todas las relaciones son asimétricas en mayor o menor medida. El punto es cuál es el grado de esa asimetría y cuál es la profundidad de la misma. También vamos a ver en estos mapas, tratar de pensar en cómo se ha construido y se construye la política exterior por parte de estos actores y cómo han cambiado las percepciones con respecto a América Latina. Esta fue en una de las primeras ponencias de este curso, se mencionó que había cambiado por parte de la Unión Europea la percepción sobre Latinoamérica, que hace unos años atrás, en una reunión de la UE, cuando se hablaba de América Latina, eran 5 minutos, y en una reunión que tuvieron ayer, 22 países querían hablar sobre Latinoamérica. Una pregunta es en qué momento cambian estas percepciones y en qué momento también cambia la construcción de la política exterior hacia Latinoamérica y la percepción también, las percepciones con respecto a esta región. Y acá me gustaría hacer un contrapunto con respecto a lo que ha hecho China. Las potencias tradicionales de Europa y también de Estados Unidos han construido una política exterior hacia la región más bien desde una posición discursiva de verticalismo. Al revés, China, en muchos documentos que podemos revisar, ha construido una política exterior de horizontalidad basándose en conceptos que ha construido, como por ejemplo win-win, países que son parte del sur global, en vías de desarrollo, como el caso de Brasil, donde se encuentran los BRICS. China plantea y se acerca, se aproxima a la región desde fines de la década de los 90, desde una posición más de horizontalidad. Este verticalismo lo vemos muy marcado en el caso de Estados Unidos y en el caso de la Unión Europea muy marcado, y yo diría hasta no hace mucho, hasta hace poco, el paternalismo, que también es una forma de asimetría versus la mayor igualdad, entre comillas, que plantea China. ¿Cuándo cambian las percepciones sobre América Latina? ¿En qué momento la región comienza a ser relevante en el contexto de las relaciones internacionales? Hay un viaje clave que fue de Jiang Zemin a comienzos de este siglo, el 2001, hizo una gira por el Cono Sur. Hay que retroceder un poco y recordar que luego de los acontecimientos de Tiananmen, la comunidad internacional se cerró con respecto a China y China comenzó a pensar en abrirse a otras regiones como África y Latinoamérica. Y uno de los primeros viajes que realizó fue al Cono Sur, América Latina. En el caso de Jiang Zemin, el 2001 en la CEPAL, planteó por primera vez el concepto de cooperación estratégica con América Latina, planteó la necesidad de reflexionar y de unirse con respecto a las potencias, hizo distintos planteamientos que marcan un punto de inflexión.
porque a partir de ese momento, de comienzo de este siglo, comienza también en paralelo un ascenso de China, hoy posicionada como una potencia propiamente tal, que aspira a convertirse en una superpotencia y tiene esta pugna con Estados Unidos. Por lo tanto, quiero decir brevemente que se produce un cambio en las percepciones con respecto a Latinoamérica gracias o de la mano al ascenso de China. Esto aplica también para el caso de África. África y Latinoamérica se visibilizan en el contexto internacional de la mano del ascenso de China. China tiene claridad que para este ascenso, retrocediendo a comienzos de este siglo, actualmente posicionado, necesita actores extrarregionales, regiones fundamentales desde la perspectiva china para el acceso a lo que ya he mencionado, alimentos, materias primas, fuente energética, como es América Latina y también África. A partir de ese momento se marca un punto de inflexión. La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta que desarrollaba, ¿cómo potenciar un diálogo y cooperación en seguridad alimentaria entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe? En este momento, entre los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias, el 2022 de Latinoamérica, en primer lugar está Estados Unidos, con un 21,72%, luego está China y Hong Kong en segundo lugar, con un 20,67%, luego Asia, excluyendo a China y Hong Kong, 19,15%, y en cuarto lugar está la Unión Europea, 13,43%. Estas cifras son importantes porque nos dice mucho con respecto a cuáles son los socios fundamentales a los cuales Latinoamérica es un proveedor. Y Europa, en el caso de los productos agroalimentarios, está en cuarto lugar. Es posible, sin embargo, que esta cifra para los próximos años, en el caso de Europa, aumente, dado que, como lo dije anteriormente, a partir de la guerra en Ucrania, Europa y potencias importantes como Alemania están observando nuevos proveedores. La siguiente, por favor. Algunas reflexiones de cómo se puede fomentar este diálogo y la cooperación en seguridad alimentaria. Bueno, en primer lugar, pienso que es fundamental establecer periodicidad y objetivos concretos en la relación birregional que incluyan el tema de la seguridad alimentaria. Por supuesto, como escuchamos al principio y en varias de las ponencias que se han presentado hoy, que me antecedieron, se ha mencionado varias veces la cercanía entre Europa y América Latina. Hay lazos históricos, por supuesto, hay lazos de amistad, etcétera. Pero una lección que podemos aprender sobre el avance de China en América Latina es la importancia de la periodicidad. No es posible que la última cumbre entre la Unión Europea y América Latina haya pasado 8 años, porque en esos 8 años ya se realizaron varias cumbres China-CELAC, y eso ha implicado varios planes de trabajo muy concretos. Entonces, más allá de los temas quizás románticos, estamos también en un escenario de mucha incertidumbre, donde el pragmatismo se hace necesario y también la consecuencia. Eso quiere decir, está muy bien el tema de los discursos, pero también es muy importante el desarrollo de planes de trabajo concretos. En ese sentido, la Unión Europea puede estimular de manera conjunta con América Latina y el Caribe por medio de una política multinivel, multilateral, regional y también nacional, a corto plazo para fomentar el comercio de alimentos y fertilizantes y a mediano plazo para estimular el diálogo en la promoción de políticas agrícolas e industriales,
apoyar la producción agropecuaria y fomentar la producción de fertilizantes y un tema muy importante también de la transferencia tecnológica. Fomentar planes de acción conjuntas de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe como CELAC. Y acá la palabra conjunta la subrayo en términos de la importancia de la horizontalidad y no del paternalismo, que yo creo que ya debería ser un tema del siglo XX. Y estos planes de acción conjuntas deberían incluir el tema de la seguridad alimentaria en planes de trabajo concretos. La Unión Europea puede ampliar su pool de tratados de libre comercio con los países de América Latina y con bloques como Mercosur, que, como decía anteriormente Adrián Bonilla, es un bloque complejo, es una unión aduanera, pero que también tiene una importancia política en el Cono Sur, y donde se incluya también el tema de la seguridad alimentaria. También puede impulsar la inversión extranjera directa en infraestructura para propender a facilitar el acceso también de alimentos e impulsar nuevos canales de cooperación en seguridad alimentaria con América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor, y ahora voy a ir cerrando. Conclusiones. Voy a hacer algunas proyecciones brevemente y posibles escenarios en seguridad alimentaria. La primera conclusión es que la distancia para alcanzar las metas alimentarias para el 2030 se ha ampliado en un contexto más complejo e incierto. Se proyecta que persista la amenaza de que las cifras de inseguridad alimentaria aumenten. De acuerdo a la ONU, hacia el 2030, casi 670 millones de personas, 8% de la población mundial, seguirán pasando hambre a pesar de una recuperación económica. Esta cifra es similar a la del 2015, cuando recién se estableció el objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la Agenda 2030. Por lo tanto, claramente representa un retroceso. Un desafío clave a futuro es lograr que los sistemas agroalimentarios se transformen y sean más resilientes, con el objetivo de proporcionar alimentos a menor costo, asequibles para todos y de forma sostenible. Ello se relaciona con la necesidad de acortar las brechas de la desigualdad y asimetrías mediante sistemas de cooperación y ayuda para enfrentar crisis alimentarias con los países más pobres de América Latina y el Caribe y de África. La Unión Europea puede estimular, como lo dije anteriormente, de manera conjunta y periódica con América Latina y el Caribe una política multinivel a corto plazo para fomentar el comercio de alimentos y fertilizantes, y a mediano plazo un diálogo en la promoción de políticas agrícolas e industriales, apoyo a la producción agropecuaria, fomento de la producción de fertilizantes y también, yo diría, un punto muy importante del cuidado del medio ambiente y de una producción que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La siguiente, con esto me despido, muchísimas gracias y quedo atenta a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela, por esta presentación que nos has hecho. También, en cierto modo, preocupante. Hoy parece que todas las noticias apuntan a que tenemos que estar muy preocupados y con razón. Has puesto el énfasis de nuevo en las crisis, ¿no? Si podemos ponerla en pantalla, por favor, para que podamos verla a la ponente. Has hecho mención a las diferentes crisis que estamos viviendo, que hemos vivido recientemente, y cómo estas están afectando a este problema tan serio, tan grave de la seguridad alimentaria, ¿no? También el énfasis en el incremento del hambre en el mundo y esta inseguridad que está creciendo. Ya existe por ahí el concepto de permacrisis, ¿no? Que vivimos ante una crisis permanente, ante la que tenemos que, digamos, adaptarnos de alguna manera, de manera constante, y donde parece que cualquier decisión que tome pues, va a resultar en otra crisis. Sí que es bastante preocupante la situación que has dado con respecto a China. Yo me quedo con un dato singular que has mencionado, donde compró, creo que has dicho en Ucrania, tierras por el tamaño de Bélgica.
Claro, cuando pensamos en esto, que un país puede comprar tierras por el tamaño de otro país de la Unión Europea pues para satisfacer sus propias necesidades, creo que es un tema para preocuparse. Yo, como primeras preguntas, y bueno, ya aprovecho también para lanzar a los alumnos que nos están acompañando aquí, también los que nos están acompañando online, si quieren hacer alguna pregunta. Tengo una duda, y sobre todo en lo que se refiere a la intervención de China en América Latina, que es en el tema en el que estamos y quizás el que más nos preocupa y donde has dejado constancia de ese desplazamiento, ¿no?, que está provocando en lo que es el tema como socio comercial, ¿no?, con respecto a Estados Unidos. Y es estos países que de alguna manera están vendiendo sus tierras, en el caso de América Latina, que están ofreciendo, digamos, su principal riqueza, ¿sacan beneficio de esa compra, ¿no?, que por parte de China, o son realmente China está aprovechando esa oportunidad de incertidumbre, de situación débil a lo mejor que puedan tener esos países sin tener en cuenta las consecuencias que yo pueda tener, ¿no? Hablamos cuando tuvimos la pandemia de la COVID, donde muchas empresas se mostraron muy débiles ante la situación económica que están sufriendo por el tema de la pandemia, como China estaba comprando muchas de esas empresas a precio de saldo, ¿no? Y se empezó a hablar de que había que proteger más, en el caso de Europa, el mercado, ¿no?, y a las empresas con respecto a esa digamos, estrategia tan agresiva por parte de China, que se estaba quedando con los mercados, ¿no? ¿Es que en América Latina hay algún tipo de debate en torno a proteger más a los países precisamente para garantizar su propio territorio con respecto a la producción de alimentos y su propio futuro, ¿no?, de alguna manera? Sería mi pregunta más, digamos, que me viene en principio a la cabeza ante el problema que has planteado, ¿no? Si hay algún tipo de estrategia interna de los países latinoamericanos con respecto a esa protección, respecto a esa, digamos, política tan agresiva que puede afectar no solamente a América Latina, pero también al resto de países. Y veo ya alguna mano levantada, 2, 3. Sí, pues si puedes ir contestando, tenemos todavía 6 minutos. Voy a responder rápido. Bueno, con respecto al tema de China y sus inversiones y compras, etcétera, es importante tratar de focalizar estas reuniones, estas relaciones en perspectiva de la teoría de la simetría. Lo que nos plantea la teoría de la simetría es que obviamente hay una parte mayor y una parte menor, pero también en el caso específico, esta parte menor, que es América Latina, también tiene falencias y tiene déficit. O sea, no podemos pensar que es una realidad, es una relación blanco y negro, uno gana, otro pierde. La cosa no es tan simple como eso, es un poco más compleja, porque América Latina tiene un problema grave de una baja densidad institucional. En general, sus instituciones son débiles. Y eso no es culpa de China. China simplemente está haciendo una política exterior con un fuerte nivel de pragmatismo y está avanzando y está cumpliendo sus objetivos claramente planteados. Si usted me pregunta a mí qué país latinoamericano le envió alguna respuesta a China el año 1996 con el primer libro blanco, Brasil, una respuesta mínima, y Chile, 2 líneas. O sea, realmente por la parte latinoamericana hay debilidades, hay falta también de una perspectiva de planificación y de largo plazo que China tiene, y el hecho de que América Latina no la tenga no es culpa de China. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Vamos dando la palabra al público. Os presentáis y lancéis la pregunta, por favor. Esto está... Sí, ya está. Está encendido. Bueno, yo aprovechando un poco el planteamiento que la ponente, antes de nada agradecer la intervención, me gustaría, bueno, pues también un poco animar al debate justo en este entorno, ¿no? Sobre el hecho de que estemos planteando tanto la intromisión de China en América Latina, pero no nos estemos dando cuenta de que quizá la estemos sacando a relucir tanto porque nos está, digamos que,
distanciando de nuestros objetivos geopolíticos. Nadie se quejó en la Unión Europea cuando se metieron unas condiciones de asimetría estructural en América Latina con el consenso de Washington y los préstamos que estaban agarradas con el Fondo Monetario Internacional. Nadie se quejó. La política de no intervencionismo de China en América Latina parece que a todo el mundo se le pasa, pero bueno, se le pasa un poco por la... da igual. Y el hecho de que China haya comprado del tamaño de Bélgica, ¿no? Se comentaba, bueno, parece que a nadie le ha importado la intervención constante de diferentes países de la Unión Europea y de Estados Unidos en África para estar sacando recursos naturales para la la cuestión de las tecnologías. Tampoco ha parecido importar que en muchos casos los acuerdos de asociación, pese a los pilares de diálogo político y cooperación, hayan sido TLCs muy maquillados. En el caso de Centroamérica es bochornoso. Entonces, me parecería que quizá, y sobre todo para alentar un poco a los que estamos aquí el debate y a plantearnos más cuestiones, quizá nos estamos enfrentando tanto a China porque nos estamos dando cuenta de que quizá nos está barriendo el terreno en materia geopolítica, pero no se está diferenciando demasiado de la tónica que nos hemos ido nosotros jugando a lo largo de estos últimos milenios y del neocolonialismo que nos hemos acostumbrado a practicar sin mucha dilación. Bueno, ¿quién necesite esto? Muchísimas gracias. Simplemente di tu nombre para... Ay, me llamo Carmen, gracias. Muchas gracias, Carmen. Teníamos, si no te importa, Pamela, vamos a recoger las 2 o 3 preguntas que había del público porque no tenemos mucho tiempo y a ver si las podemos contestar todas juntas. Sí, por favor. Si son preguntas concretas es más fácil responder. Sí, yo también relacionado con lo que señalaba la compañera Carmen. ¿Carmen? Y es en relación a cómo se entiende... Preséntate también para que ella sabe... Preséntate. Perdóname. Bueno, mucho gusto, profesora Pamela, y muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel y vengo de Colombia y estoy en una maestría en Derechos Humanos, acá en un Erasmus. Mi pregunta es en relación a cómo se diagnostica el problema desde el plano conceptual y pues teniendo en cuenta que de forma paralela a la seguridad alimentaria, sectores campesinos y académicos desde la década del 90 empezaron a promover el término de soberanía alimentaria porque en su apreciación tenía deficiencias las dimensiones de la seguridad alimentaria precisamente en dimensionar no solamente los problemas internacionales con China, sino también todo el recorrido que lleva a diagnosticar cómo es el hambre y cómo debería abordarse. Tanto así que en Latinoamérica hay muchas redes, que ahorita se hablaba mucho en la ponencia anterior del profesor Cristian de la importancia de las redes. Hay redes de la sociedad civil y redes también académicas donde precisamente se le dice a los organismos multilaterales que no han acudido bien. La pregunta concreta es, ¿hay gobiernos latinoamericanos que han adoptado la soberanía alimentaria como discurso para legitimar a las poblaciones y para redefinir el problema? Supongamos que en el marco de la presidencia que se va a asumir y la relación de la Unión Europea con América Latina se coopera en el tema de hambre y de cómo se va a abordar. ¿Qué crees que sería pertinente que se hablara de seguridad alimentaria, de soberanía? Y digamos, ¿por qué no hablar del otro? ¿Por qué no hablar de soberanía alimentaria en este caso? Muchas gracias. Si te parece, contestamos a estas 2 preguntas porque ya no tenemos mucho tiempo y tendríamos que pasar a la siguiente intervención. La primera pregunta, la verdad era más bien como un comentario, tal vez más en análisis comparativo sobre la historia de las relaciones de Europa con América Latina y de China con América Latina. Obviamente es muy difícil hacer análisis comparativo cuando desarrollas un corte en un lapso de tiempo en momentos distintos. O sea, deberíamos comparar ambos actores en los últimos 20 años, pero si comenzamos a retroceder hasta el descubrimiento de América, la verdad es que no es posible desarrollar una comparación académica seria.
Estamos en otro momento, estamos en otro punto de inflexión. Hace unos 30 o 40 años atrás, China era un país bastante pobre. Era impensable en ese momento imaginar, bueno, cuando comenzó recién la estrategia de reforma y apertura, el año 78, era imposible imaginar en ese momento de lo que se iba a convertir China varias décadas más tarde, como también era imposible imaginar hace unos 20 años atrás que la Unión Europea iba a tener baches tan largos en sus relaciones con América Latina y con una falta de periodicidad que también llevan a pensar en la complejidad que tiene un bloque diverso como la Unión Europea de tener relaciones con una región también diversa y compleja como Latinoamérica, y por supuesto que desde la perspectiva de China es mucho más fácil. Es un solo país, es un solo actor, se tienen que poner de acuerdo entre ellos, la autoridad es vertical. En el caso de la Unión Europea son muchas voces disímiles, distintas, diversas, pero como una sola voz, y también considerando solamente las potencias tradicionales o los países más grandes como Francia o Alemania, obviamente que por mucho tiempo dejaron en un segundo plano América Latina, y yo no sé si en esta tormenta tan acelerada y frenética de visitas se puede remontar lo que China ha hecho en los últimos 20 años, que ha sido un plan muy bien pensado y multidimensional, y eso también me gustaría agregar a mi punto de las conclusiones para la Unión Europea. No solamente pensar en términos de la cooperación económica y comercial, sino que también ampliarla a otras dimensiones. Por ejemplo, becar jóvenes que estén estudiando técnico en agronomía para que vengan a países más desarrollados a aprender otras técnicas, etcétera, etcétera. Creo que también podemos aprender algunas lecciones con respecto, claro que este caso es más extremo, el soft power que ha desplegado China en América Latina, la importancia de las becas. Con respecto a la segunda pregunta, que es si hoy los gobiernos latinoamericanos deberían adoptar, ¿cierto?, el tema de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria. Bueno, ahí realmente pienso que al analizar distintos documentos de los organismos internacionales, se habla muchísimo de la seguridad alimentaria y no de la soberanía. Ese concepto, la verdad, es que hasta ahora no lo he leído en estos documentos de la FAO, por una razón simple. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interdependiente. Y lo que nos dejó demostrado la guerra en Ucrania es que lo que pasa acá en Europa repercute a un nivel global. Por lo tanto, no es posible enclaustrarse, encerrarse, sino que por el contrario, poder abrirse y conversar con distintos países sobre una promoción del comercio a nivel agrícola, a nivel de los fertilizantes, etc. Obviamente también potencias agrícolas fundamentales, graneros, en el caso del Cono Sur, como Argentina, también la importancia de Brasil, o países más pequeños como Chile, pero que igualmente tienen una importancia a nivel de las exportaciones agroindustriales, tienen que pensar también en estrategias de más largo plazo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pamela, por haber resuelto estas cuestiones. Sin duda también nos dan temas de fondo también para incorporar a las conclusiones de este curso, y también gracias a las intervenciones de los alumnos podemos tener otras perspectivas adicionales a la presentación que nos has hecho, que por supuesto también compartiremos con los alumnos si estás de acuerdo. Y bueno, pues sentimos mucho que no hayas podido estar con nosotros en esta ocasión de manera presencial, pero queda la invitación abierta para que nos puedas acompañar en el futuro, en un curso futuro el año que viene quizás de manera presencial. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Pamela. Un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora que estamos a lo mejor fuera de línea, antes de que nos den eso, si